Hola a todos, yo soy Alejandro Ordóñez y este es mi podcast Libros por leer. En el capítulo de hoy vamos a hablar de 10 tips que yo como escritor tengo para todos los que queráis llegar a ser escritores. Vamos con la intro. All we need is a place to be and a few good friends for some company. If you'd like to stay, you don't have to leave. We'll leave the lights on and the door unlocked. If you drop on by, you don't have to knock. We're happy to share whatever we've got. Bienvenidos todos una vez más a un nuevo capítulo del podcast Libros por leer. En el capítulo de hoy, primero voy a presentarme para todos los que no me conozcan todavía. Soy Alejandro Ordóñez, tengo publicados 5 libros en todo el mundo, la verdad, con la editorial más grande que se llama Penguin Random House. Mis libros, varios de ellos han sido bestseller, entonces yo creo que con toda la experiencia previa que ya traigo, voy a poder daros ciertos consejos para todos los que estéis empezando en esto de la escritura. Si queréis, vamos directamente al lío, pero no quiero dejar de avisaros de que este podcast se puede escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, cualquier plataforma para escuchar podcasts que conozcáis. Y además, desde hoy, desde este capítulo, también se va a poder ver en vídeo mi grabación de yo cómo estoy grabando este podcast en cualquiera de mis redes sociales que son Alejandro Ordóñez. Vais a poder ir a YouTube, a Facebook o a Instagram TV y ver esta grabación. Pero bueno, sin más, vamos a los tips. Son 10. El primero lo acabo de escuchar hace un momento. Creo que es un muy buen tip para empezar. Se trata de el tip: pregúntate por qué quieres ser escritor. Ser escritor es algo muy difícil, ya os lo advierto desde un principio, requiere de muchísima paciencia y sobre todo trabajo y práctica. ¿Qué significa esto? Esta pregunta tiene dos respuestas. Una es que si tienes una respuesta clara y concisa, es que tienes la motivación necesaria para ser escritor. Si cuando te preguntas por qué quieres ser escritor realmente no sabes el por qué, seguramente es que vas a perder la motivación con el paso del tiempo. En cambio, cuando tienes muy clara la respuesta, vas a poder tener lo que hace falta para ser escritor, que al fin y al cabo es tener mucha paciencia y capacidad de trabajar día tras día, tras día, tras día. Además, la respuesta a esta pregunta de por qué quieres ser escritor te va a facilitar saber qué tipo de escritor o qué tipo de cosas tienes que escribir. Es decir, si por ejemplo dices, quiero ser escritor porque quiero que algún día una de mis novelas se haga película. Muy bien, pues ya sabes que tienes que escribir novela. En cambio, si dices, quiero llegar al corazón de la gente, bueno, pues tal vez debas escribir poesía, ¿no? Porque al final es un género mucho más sentimental. El segundo tip sería lee mucho. Leer te va a facilitar muchísimo la tarea de ser escritor porque vas a generar inconscientemente muchísimos automatismos dentro de ti, dentro de tu cabeza, que te van a ayudar a escribir mejor. Y no solo eso, sino que también tienes que ser capaz de empezar a leer con una consciencia analítica que te ayude a fijarte en por qué un escritor describe a un personaje de una manera concreta o por qué describe un entorno de una manera concreta. El tercer tip sería escribe mucho. Este tip puede parecer obvio, pero hay mucha gente que cree que ya nace aprendida cuando de escribir se trata. Escribir requiere años de paciencia y práctica. Escribe todos los días, nunca dejes de escribir, porque escribir es necesario para mejorar. La práctica hace al maestro, nunca olvidéis esa frase. El siguiente tip que tengo para vosotros sería, sé consciente con lo que escribes. Como nadie nace aprendido, al principio muchas cosas de las que escribas van a ser muy malas. Ya te lo estoy diciendo, estoy siendo muy directo contigo para que luego no te llames a desencantos. Al principio yo también escribía y creía que todo lo que hacía era perfecto. Sin embargo, hoy en día releo lo que escribía hace 5 años y veo un montón de errores que a día de hoy no cometo, pero hoy seguramente cometeré errores que dentro de 5 años ya no cometeré. Escribir es una tarea diaria. Escribe y practica. Y ojo, hazlo de a poquitos. No quieras escribir una novela como tu primer proyecto, porque vas a fracasar seguramente en muchas cosas de la estructura de esa novela. Entonces te recomiendo empezar por poemas, por textos, por diarios, por microrrelatos, cosas más cortitas que te obliguen a tener una muy buena idea, a plasmarla en un papel y luego aprender de tus errores. A base de todos esos errores, de todos esos aprendizajes, vas a ser capaz, pues algún día, de llegar a esa novela que quieres escribir. El siguiente tip que tengo para todos vosotros sería: inspírate de otros autores. Ojo, no copiar un argumento o un personaje o una historia, pero sí puedes copiar
y lo hacemos todos, créeme, la forma en que un autor construye un personaje o la forma en que un autor describe un entorno. Las estrategias de cada autor siempre pues están abiertas, ¿no? a que puedas copiarlas y aprender de ellas. Al final, si por ejemplo te gusta mucho cómo Carlos Ruiz Zafón describe los personajes o describe el entorno en el que está el personaje, pues no tengas miedo de intentar escribir como él. Al final, si vas agarrando lo mejor de cada autor, vas a crear una conciencia propia de escritor, una forma propia, de escribir, que va a ser tuya, pero va a estar formada por lo mejor de otros escritores, y eso va a generar muy buenos automatismos dentro de tu forma de escribir. Entonces te recomiendo, obviamente con el tip anterior de leer mucho, leer de forma analítica, y a la hora de escribir mucho, intentar copiar algún día cómo un escritor construye un paisaje, por ejemplo. Esto te va a ayudar como ejercicio a generar tu propia forma de construir paisajes o personajes o lo que sea que quieras aprender a hacer. El siguiente tip sería: escribe siempre el primer borrador hasta el final. No releas lo que has escrito hasta que lo termines. Te lo digo de verdad, porque si no vas a detenerte en erratas, en expresiones, en cosas que no te gustan y vas a cometer errores después. Entonces, el primer borrador siempre está escrito desde el corazón. Está escrito fomentando la idea que tú tenías en la cabeza. Y no te preocupes de nada más. Explota esa idea de principio a final y después entramos en el siguiente tip, que es corrige, corrige y corrige. Al final, el primer borrador va a ser malo, siempre va a tener 1000 errores gramaticales, ortográficos, erratas, vas a tener un montón de cosas que corregir, pero la idea va a estar ahí. Simplemente vas a tener que reconstruir lo que ya hiciste respetando la idea original. De esa forma, a base de corregir, corregir y corregir, vas a llegar a un texto final mucho mejor que el primero que habías escrito. Ojo, somos muy exigentes con nosotros mismos. Te recomiendo escribir el primer borrador, darle una semana, darle tiempo, desde que estás pues en caliente, como se suele decir, de haberlo escrito, hasta que ya estás más frío y vuelves a leerlo. Esa lectura en frío te va a ayudar a ver errores que igual al momento de escribirlos no viste. Pero ten paciencia contigo mismo. Todos aprendemos poco a poco. Entonces vas a ir encontrando errores que te van a frustrar mucho porque vas a repetirlos una y otra vez. Pero repito, la práctica hace el maestro, así que ten paciencia contigo mismo. El siguiente tip sería: pon tus textos a prueba. Nos da mucho miedo, nos cuesta mucho trabajo compartir lo que escribimos con otras personas. Además, por ejemplo, si escribes poesía, te abres el corazón y te da miedo que te juzguen. Sin embargo, es muy importante que lo hagas. ¿Por qué? Si enseñas tus textos a tu familia, a tus amistades, a conocidos de confianza y les pides que sean críticos contigo, que te digan exactamente qué creen que está mal para ellos, eso te va a ayudar a mejorar. Te va a enseñar cómo el público ve tu obra. Y gracias a ese feedback, a esas críticas que te van a hacer, vas a poder mejorar día tras día. No hay nada malo en una crítica bien hecha. No te lo tomes como algo personal. Es más, si les pides que sean directos y sinceros, lo último que puedes hacer es enfadarte con ellos por cómo ven tu obra. Sí te recomiendo muy mucho que te prepares mentalmente para las críticas y que aceptes que de cada crítica puedes sacar una lección. Esos han sido ya los 10 tips, pero quiero daros un tip extra. Ser escritor es muy difícil. Una editorial promedio, imagínate que recibe 2000 manuscritos al año, por decirte algo. Bueno, pues de esos 2000 solamente van a publicar 2, 3, 4, 10. Es un porcentaje muy bajo. Si tu única meta para ser escritor es publicar un libro, te aviso que te vas a frustrar seguramente. Yo antes de conseguir publicar mi primer libro, toqué muchísimas puertas, hablé con muchísimas editoriales y ninguna me quiso publicar. Es más, muchas ni siquiera me respondieron. No te frustres, y lo que te recomiendo en este último tip es que disfrutes del camino. Disfrutes de ser escritor. Escribir es algo maravilloso. Aprendes día tras día algo nuevo sobre ti mismo. Por eso te recomiendo que siempre disfrutes de ser escritor, que no te enfoques solamente en la meta, porque si no disfrutas del camino, vas a perder lo más maravilloso que tiene ser escritor, que es precisamente toda esa introspección que ganas día tras día escribiendo.
Entonces, mi último tip y como tip extra es disfruta del camino de ser escritor y no pierdas la meta de vista. Estoy de acuerdo, tienes que llegar a publicar tu novela o tu libro, pero ese es el objetivo final, que no debe enturbiar el camino. Y hasta aquí hemos llegado en este podcast, creo que ya es el 4º capítulo del podcast Libros por Leer. Es la primera versión grabada en vídeo. Si quieres verme hablando este podcast, puedes verlo en YouTube, en Facebook, en Instagram TV. Me llamo Alejandro Ordóñez, el podcast se llama Libros por Leer y podéis encontrarlo precisamente así también, su versión de audio, tanto en Spotify como Apple Podcast, Google Podcast o cualquier plataforma de podcast que a ti te guste. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por estar ahí, espero que estos tips os hayan servido. Os recuerdo que soy Alejandro Ordóñez y podéis encontrarme así en todas mis redes sociales. Un abrazo.